Estamos un día feliz por muchos motivos, además de los nacimientos que enriquecen nuestros hogares con una bendición de vida, sobre todo por la vida que tenemos en nuestro Señor Jesús. Acabamos de cantar, los creyentes tenemos un gozo especial cuando se acerca la Navidad. Cada vez que subimos aquí, lo que queremos es bendeciros a vosotros con algún consejo de la palabra, con alguna aplicación. Yo hoy quiero pediros, por favor, que tengáis una actitud de reflexión. Ha habido una lectura en la cual quiero incidir. Puestos los ojos en Jesús. Sabéis que los artistas, pintores, escultores, siempre toman una referencia, un modelo, un ejemplo para construir la pieza que obran con sus manos o con su pincel. Yo tengo un vecino que dice, pintor, que dice, en el 80% de mis cuadros aparece el paisaje que veo delante de mi casa, de mi estudio. Y así tenemos que hasta el mayor creador del universo, que es nuestro Dios, tuvo una imagen delante de él para crearnos a nosotros. ¿Sabéis quién tuvo? A él mismo. Construyó al ser humano. ¿A cómo? A su imagen y semejanza. ¿No es este motivo para sentirnos felices? Saber que incorporamos en nuestra vida la imagen y la semejanza de Dios. Hoy voy a hablaros a Jesús como modelo, como ejemplo para nuestras vidas. ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué es un modelo? Si hablamos a una persona, hablamos a aquella persona que para nosotros es un punto de referencia. Si hablamos de la conducta de una persona, es algo que de ese comportamiento de la persona nos inclina a imitarle. Los psicólogos dicen que lo que somos nosotros, lo que pensamos, las acciones que acometemos, las decisiones que adoptamos, son el resultado de las 5 o 10 personas que en nuestras vidas han sido nuestro modelo o nuestro ejemplo. Te pido tu participación. Te doy unos segundos. ¿Quién es para ti a lo largo de tu historia, sea poca o mucha, que has pensado y han sido modelos para tomar tus decisiones, para tener tus pensamientos o para realizar tus acciones? ¿Tus padres? ¿Abuelos? ¿Profesores? Oímos de gente. Yo elegí la historia porque tuve una profesora de historia que me presentó. Oímos de gente. Yo elegí las matemáticas porque encontré un profesor que me dijo que las matemáticas estaban sobre la base de todo. E incluso hay alguno que dice, yo elegí ser pastor, dedicarme al Señor, porque vi la vida de un pastor que me influyó, o de un hermano cualquiera. Pero lo importante, independientemente de, en tu caso, quién te está influyendo, es la propuesta de la Biblia. Porque aquí es lo que venimos a hablar. Me quejo muchas veces de que en España no se conoce de la Biblia. El Pérez Reverte, en una entrevista hace unos días por Jody Wild, decía que todo el mundo debía tener la Biblia como libro de cabecera. Es un hombre, una autoridad. Además, como segundo libro, El Quijote. Así, nuestro hermano Monroy, pastor de esta iglesia durante muchos años, ha sido pastor de la Biblia, pero sabéis que uno de sus primeros libros fue Cómo la Biblia la reflejó Cervantes en El Quijote. ¿Cuántas alusiones hacía a él? ¿Por qué Cristo es modelo nuestro? ¿Y en qué aspectos de nuestra vida? En todos y cada uno. En tu forma de cómo te relacionas con la materia, con la economía, con la política, con la sociedad, en tus emociones, en tus aspectos psíquicos,
en intentar de entenderte por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo, y sobre todo en la espiritualidad. Tenemos que centrarnos en Jesús. Voy a leeros otra vez Hebreos 12, pero con una versión más popular, la Dios habla hoy. Dice, nosotros, teniendo hasta a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba, el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, como conclusión, mediten en el ejemplo de Jesús. Meditar es un pensamiento profundo, concentrado, abstraído. Mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Vivimos en un mundo que nos agota, que nos cansa, que nos desanime. Pero la Biblia dice, lo sé, estás en un mundo desestructurado, vive en pecado. El mundo, desde el huerto del Edén, desde aquella primera desobediencia, desestructurado, es un mundo de espinas y de dolor, pero también de gozo y de bendición si encontramos el camino. Y el camino no lo propone la palabra de Dios, nos lo propone diciendo, poned los ojos en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Es una declaración principal en la palabra, en la Biblia. ¿Qué nos está hablando? Enfoca tu mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque el pasaje compara la vida de fe, como aquí se ha hablado muchas veces, como la vida de un creyente, como la carrera, un maratón, una carrera de larga distancia. Comienza en el bautismo cuando declaramos nuestra amistad con Dios y acaba en la gloria, en la presencia de Dios, cuando abandonamos nuestro cuerpo y trascendemos a sus manos. La palabra en griego, que es aphorao, que significa apartar la vista de otras cosas para mirar fijamente a una sola. El creyente, a veces incidimos demasiado en las debilidades. ¡Qué pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, yo pecador! ¡Dejad de maltrataros! ¡Dejad de cargaros con vuestras debilidades! El padre y la madre conocen las debilidades de su hijo. Cuando mi mamá, la primera vez que me enamoré, yo decía, hijo, te veo sin hambre. Sí, mamá, que no tengo ganas. Y la mamá sabía de por qué era. Ya había los ojos tonteados, ya a los 14, los 15, alguna chica de esta iglesia, ya tonteaba. Y no engañas a tu mamá y a tu papá. No es que tengas problemas de estómago, es que ya algo te va cambiando. Y la mamá y el papá saben. Sobre todo las madres que son muy inteligentes. Son muy despiertas, las mujeres son muy despiertas. Saben de qué pie cojea su hijo. No te maltrates, porque Dios te trata muy bien. Es un Dios compasivo. Insisto, tengo mi experiencia porque es la que conozco. Perdonadme cuando haga alusiones personales a mí o familiares, porque es lo que conozco. Y además ya empiezo a tener edad. Ya empieza uno a contar batallitas. Pues la verdad es que Dios sabe de nuestras debilidades. Tú también las sabes. Luego te voy a citar algunas. Te puedes quejar de las circunstancias difíciles y de personas que a tu alrededor te fallan. ¿Cuánto nos fallamos unos creyentes a otros? Pero es que acaso yo he muerto por ti y si un día te fallo, mira, el calvo ese que nos predica allí, mira,
¿Qué conozco de él si yo te dijera, ¿acaso yo he muerto por ti? Si yo te fallo, el Señor no te falla. Yo sea un mentiroso, pero sea el Señor verdad. Amén. Bienaventurado el que no encuentre obstáculos en un hermano suyo, en un amigo suyo, incluso en un familiar suyo. ¿Cuál es el ejemplo? Es el modelo y la meta. Si un corredor mira hacia los lados, pregunta a José, cuando vas corriendo, vas mirando ahí. Eso es mi hermano José, que sí hace eso, que es muy despistado. Y pisa lo que no debe pisar, porque va a lo suyo. Es que tiene una capacidad muy grande de concentración en lo suyo. Pero otro hermano José advierte lo que ocurre a su alrededor. Pero yo sé que cuando tú corres no debes mirar, debes enfocarte en la meta, ¿o no? En el camino. Enfócate en la meta. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Me has escuchado? Repito, por favor, reflexiona. Tus debilidades en la mano de Dios. Tus circunstancias en las manos de Dios. Tus malos ejemplos a tu alrededor en las manos de Dios. Tú enfócate en Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Tu Salvador es Jesucristo. Tu modelo es Jesucristo. Tu ejemplo es Jesucristo. Quizás de cada uno de nosotros podemos aprender algo, todos. Todos tenemos virtudes que podemos aprender, unos de otros. Pero intentemos siempre madurar construyendo nuestra vida sobre Jesucristo. No sobre la religión evangélica protestante, no sobre la religión católica, sobre la ortodoxa, sobre la persona y la obra de Cristo. Amén. Nosotros predicamos a Cristo, no la iglesia de Cristo, no la iglesia evangélica. Nosotros predicamos al único que no defrauda, ni defraudó, ni nos defraudará por la eternidad. Jesucristo enseñó estas palabras a sus discípulos. Tengo 11 páginas, no os preocupéis que cuando llegue la tercera acabamos. Continuamos la próxima vez, no os preocupéis. Lo importante es que salgáis dando gracias a Dios por tener un Señor tan grande en nuestras vidas. Los que habéis decidido por Cristo, hermanos, no nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado, aunque temporalmente pensemos qué mal nos va por ser creyentes. Al fin y al cabo, la epístola a los hebreos está dirigido a creyentes judíos conversos y decían, cuando éramos judíos no teníamos problemas, ahora cuando somos cristianos nos dan de bofetadas. ¿No será mejor que nos volvamos a ser católicos en un país católico? A lo mejor no va mejor. O a lo mejor es no ser nada. Ahora es ser blandito. No hacer nada más que dejarse llevar por las aguas de las corrientes. Ahora cada uno puede tener su religión, su pensamiento, cada verdad es transitoria, podemos adoptarnos. Sin embargo, nosotros hemos creído en alguien que tiene unos fundamentos firmes y básicos y nos comprometemos como hijos de Dios a vivirlos y hacerlos y realizarlos. Jesucristo enseñó a sus maestros, a sus discípulos, cerca ya de la última cena, muy posiblemente, vosotros me llamáis a mí maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo sé que mucha gente dice, yo no puedo estar a la altura de Jesucristo, me parece muy bien ninguno. Lo cual no significa que aunque no seamos el que gane la carrera, no nos proponemos estar en el camino y en la carrera. Amén. Porque es fundamental. Yo no puedo llegar. ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes llegar? Tú puedes sobrepasar. El niño que nuestras mujeres y madres parieron un día, nos superará en altura. Ojalá nos supere también en bendición espiritual y en servicio al Señor. Y sepamos llevarlo a eso. Porque no perdáis de vista, somos obras e imitación y creación a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, cuando Él nos pida santidad, ¿qué está diciendo? Te construí para ser como yo.
Tú te alejaste de ello, pero nos encontraremos en santidad, no en santurronería, en santidad. Y ya veremos lo que la Biblia define como santidad. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose al joven, vosotros podéis pensar, bueno, cuando decíamos nosotros éramos jóvenes, yo decía, bueno, cuando yo llegue a viejo ya me preocuparé de estas cosas. Estas cosas son para viejos. Total, al fin y al cabo, si soy católico, a última hora digo, no soy creyente, pero por si acaso la extrema unción. A última hora ya me pongo en paz con Dios y voy a la eternidad. Pero tonto, te has perdido la posibilidad de vivir una vida gozosa en el Señor desde tu juventud. Le dice al joven Timoteo, que a su vez es un hombre que había hecho un líder y ha adoptado una carga en tiempos difíciles, con gente difícil, en una época difícil. Le dice, Timoteo, que nadie, empezando por ti mismo, ten un poco tu juventud. ¿Para qué? Para ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo personalizar, identificar la presencia de Jesús en su vida. Prefiere ejemplos prácticos, ejemplos del día a día. Le dice a Timoteo, mira Timoteo, como sabemos que está la psicología humana, tú siendo joven, sé ejemplo de todo esto. ¿Has visto? Con tu conducta, tu manera de amar, tu manera de ser, tu manera de vivir la fe, tu pureza. La pureza en una época de pasiones. Sí, claro. A ver si te crees que yo, para domar un caballo de estos puras sangres, es mejor que tenga 70 años que tenga 15. ¿Quién va a conducir mejor el caballo? Pues el de 15. Pero si es que estás montado sobre una fogosidad y unas pasiones, sí, pero tú tienes la capacidad de demostrar que tú lo dominas. Dejad a un niño de 10 años vuestro automóvil. Ya verás cómo lo conduce mejor que tú. A nada que practique. La vida, si nos ponemos en el camino de Dios, desde nuestra juventud lo podemos asumir. Pablo escribe a la iglesia de Filipo y se pone como ejemplo de conducta soberbio, arrogante o posible. Se creyó lo que Cristo le propuso. Y también la de aquellos que le imitan. Cuando Pablo se cae del caballo, hablando del caballo, se cae del caballo, y la gente desconfían hasta que él, que le sana la vista, le dice, Pablo es elegido para predicar el evangelio y para sufrir por mí. Y dice Pablo, yo he asumido ese propósito que Dios tenía para mi vida. Y le dice a los Filipenses capítulo 3, cuantas cosas eran para mí ganancia, era un hombre inteligente, era un joven reconocido, tenía poder, tenía cartas donde yo podía tener hasta la vida, podía disponer de la vida de personas, tenía aplauso, reconocimiento social, no me faltaba dinero, no me faltaba poder, conmigo venían soldados que podían apresar a cualquiera de estos nuevos creyentes, de estos llamados cristianos. Y dice, yo las tuve como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pero Pablo, eso que lo digas tú tiene valor. Porque quien es pobre de solemnidad dice, no, yo estoy dispuesto a perder. No tiene nada. Pero él tenía mucho que perder. Cuando se encontró con Cristo, él entendió que había una dimensión tan profunda, tan poderosa, que podía jugarse su prestigio, su economía, su reconocimiento por seguir a Cristo. Y ciertamente lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido el todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Insisto, hermanos, cuando él dice, seguid mi ejemplo, está contándonos esto. Mirad lo cual fue mi experiencia. ¿Qué es más importante para ti hoy día? Te pregunté antes que cuáles son tus ídolos. Messi, Cristiano Ronaldo, Shakira, el youtuber Jordi Wild, que tiene 5 millones. ¿Quién es para ti
el modelo. ¿Es atractivo la persona de Jesús desde aquí? Isaías capítulo 53. Le veréis, pero sin atractivo. La palabra de Dios es sabia. Sabe que la figura de Cristo, a lo largo de los siglos, sería venido como una figura despreciable. ¿Por qué? No es el ídolo que viene en un jinete poderoso, en un pollino. No vino con poder, vino con una sencillez. Le pregunté a nuestro hermano, ¿dónde ha dado a luz tu hija? En una clínica, atendida por médicos. ¿Dónde dio la luz la Virgen María Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde estaban? Ni siquiera. Tenía un establo, tenía matronas en aquella época, a lo mejor fue sola. Esperemos que la bendición del Señor de aquellas mujeres tenían los hijos con bastante más facilidad que las de hoy día. Y Dios tuviera la bendición. También sabemos que muchas morían. Y dice la palabra de Dios, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, mirad, fíjate, ya no solo yo, sino igual que yo hay muchos que han perdido sus propiedades por declarar a Cristo y por confesar a Cristo. Hay muchos que incluso han perdido la vida. Aprendemos, os han mencionado Cristo, los hermanos Pablo, Timoteo, joven, una generalidad de hermanos que muestran la vida de fe, pero también podemos aprender de los malos ejemplos. Los malos ejemplos también enseñan, ¿no? ¿O no? Podemos aprender de los buenos, pero podemos aprender de los malos. En el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo utiliza la historia del pueblo de Israel en el desierto como una advertencia para los cristianos. ¿Cuántos de aquellos que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida? De los mayores de 20 años sabemos que entró Josué y Caleb. El resto fallecieron. Los menores de 20 años no. Es lo que describe. ¿Cuántos eran? Algunos hablan de unos 600.000 varones, pero muchos fallecieron en el desierto por desobediencia. ¿Cuánto se tarda desde donde vivían en Gosén hasta Palestina? ¿Cuánto? El viaje. Se dice que 15 días. ¿Por qué estuvieron dando vueltas en la vida 40 años? Por su cabeza. Como dice Elena, mala cabeza, ¿no? Su mala cabeza, su desobediencia. ¿Cuántas veces en nuestra vida no avanzamos porque damos vueltas? Porque hemos decidido no obedecer al Señor. ¿No creéis que ocurre? Podemos aprender. Y la Biblia tipifica varias actitudes que revelan lo que es un corazón idólatra. La primera, codiciaron cosas malas. Versículo 5 de la primera carta a Corintios 10. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Yo sé que cada vez nos cuesta más. La codicia es estar insatisfecho con lo que Dios nos ha provisto. Y un deseo intenso por aquello que nos está prohibido, o incluso por lo que tienen otros. Uno de los grandes mandamientos, no codiciarás la mujer, ni el asno, ni la propiedad, ¿no? Ahí está, ni el desearás. No está que trabajes tú por aquello. Tú ves a alguien con un buen vehículo y dices, yo quiero como él. Bueno, ponte a trabajar, ¿vale? Si hay posibilidades. Ya te darás cuenta que con los años lo que quieres es un vehículo no tan bueno. Hay que camine. Es más, y que tu vehículo se le pueda levantar sin dolores. ¿O no es así? Bastante con que nuestro cuerpo esté sano. Dice, la idolatría comienza en el corazón, cuando deseamos algo más de lo que la voluntad de Dios nos ha otorgado en la vida. Me gustaría, bien, no te haga infeliz. Ten aquello que tú puedas disfrutar. La idolatría también está en el entretenimiento y el placer, lo que hoy llamamos hedonismo. Ni seis idólatras, como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. A mí enseguida me viene que los jóvenes ahora hay el tema de los juegos. Lo siento, lo repito. Es una droga dura. Es una droga muy dura. Nuestros hijos son víctimas desde niños. A veces los padres, niño, no molestes, ponte la televisión, toma el móvil, juega.
le estás haciendo adicto. Y una adicción, sea cual sea, es una esclavitud que más pronto o más tarde el Señor te tiene que liberar. ¡Ojo! ¡Cuidado! No caigáis en este engaño. Dadle una pelota para que juegue. Dadle un puzzle para que lo realice. Dadle lápices para que os pinte hasta las paredes de la casa. Mejor, ya se pintarán, que los niños son muy creativos. Nos dice el abuelo. Tiene nietos. Pero lo importante es que nuestros hijos no les invitemos a cometer adicciones. Sabéis que pensamos en la droga, pero sabéis que la droga más dura en el mundo es el alcohol. En España, la droga más dura es el alcohol. Nuestras casas en España tenían la tradición de tener un mueble bar con botellas de alcohol y estaban a manos de todos. En nuestra casa, que éramos 6 hermanos, y nuestro padre, como buen albañil, antes de salir a trabajar en frío, se tomaba su chispaíta. Yo no vi a ninguno de mis hermanos, incluyendo el mismo propio, porque es que además yo soy un bicho raro, ¿eh? Ya os digo que yo, como ejemplo, soy un bicho raro. Yo tomo una cerveza sin alcohol y me veis desvergonzado. Pero eso no es normal. Pero ni incluso los más normales de mis hermanos jamás bebieron alcohol de ahí habitualmente. El alcohol no está prohibido en la Biblia, ¿eh? Lo que está prohibido es ser esclavos del alcohol. Y ni siquiera prohibido. Está alertado. Bien, la palabra dice, no seáis como ellos porque se levantaron a comer y a beber y a jugar. Construyeron el becerro de oro mientras que Moisés estaba recibiendo de Dios las tablas de la ley, que les iba a hacer, aquella ley que les iba a hacer un pueblo especial, un pueblo donde podrían vivir en justicia y en paz. Bien, ¿por qué es muy importante? Nos advierte sobre todo poner la diversión, la comida, la fiesta, el placer físico como el centro de nuestra vida. Ojo que estamos en tiempo de Navidad. Ojo con los excesos. Ojo con la comida, la bebida, con la ruptura. Vivimos en una economía muy precaria. Y la palabra de Dios dice, más bendición hay donde se come pan y cebolla que donde se come cordero a los precios que está hoy día, o lechón, que es la parte de España. Un buen sancocho para un dominicano, un venezolano, está de maravilla, sale barato, calienta el cuerpo y da una alegría tremenda. Da una alegría tremenda. No os metáis en que en marisco, en historia, porque nos da un puesto muy difícil. Buscad el gozo y la paz en el Señor en esas reuniones familiares. No compitamos a ver quién gasta más, a ver quién historia. Porque yo sé que aquí no tenemos ese problema. Pero por si acaso, lo suelto. No compitamos. Pues yo me conseguí unos percebes a 150 euros los 100 gramos que no te digo nada. Porque los míos no son de los de Marruecos, los míos son, bueno. Y yo digo, pero dame un sancochito, dame un cocidito madrileño, dame una sopita de esas que hacía la abuela, que con nada iba tan maravillosa. Pero que gocemos en el Señor. Que nos invitemos en el Señor unos a otros. Porque eso es lo propio de un cristiano. Fijaros que la palabra de Dios, os lo he dicho, abrid los ojos ante los errores ajenos para aprender. Qué bueno es vivir en una economía que pasa las Navidades y no tenemos que tirar de la tarjeta de crédito para ver cómo llegamos a la otra historia. Es una de las grandes esclavitudes. Hay gente que paga el 80% y el 100% de la tarjeta de crédito y vive toda la vida. Os digo un consejo económico, no gastéis más de lo que tenéis. Yo he pasado días sin comer, no para adelgazar, sino porque no tenía dinero. Pero soy un hombre libre. No he comprado aquello que no he podido pagar, que no tenía en el bolsillo. La palabra de Dios es inspiradora. El que pide prestado es esclavo del prestamista. Hermanos, aquí tenemos que aprender de todo. ¿De Dios? No. Habla de religión y de cosas etéreas. No. La religión y la espiritualidad es algo muy práctico y muy útil, como predica en la palabra de historia. Y Dios nos da libertad para no caer en ningún tipo de esclavitud. Dice la palabra de Dios, ni forniquemos como de algunos de ellos fornicaron. ¿Qué problemas? Es una forma de idolatría. Llegaron a un lugar donde hacían fiestas y los ídolos siempre están relacionados, no sé por qué la sexualidad está relacionado con la idolatría, con lo oscuro. Hay sexualidad excesiva, orgías,
relacionadas. La sexualidad es muy importante en la Biblia, pero una sociedad ordenada, bendecida y controlada. Lo primero, no creamos que la sexualidad es lo máximo. La sexualidad cuando somos jóvenes nos parece que es lo máximo. No es así. No es así. Y podría deciros de gente, de esos que se dedican profesionalmente a eso, y no son felices. Y no quiero caer, no podría describiros, pero no es desde un púlpito lugar para haceros eso. Cuando Dios da consejos acerca de la sexualidad, son unos consejos muy sabios y muy ordenados, para que disfrutemos de ella en el momento adecuado con la persona adecuada. Pero no creamos y convirtamos a la sexualidad como un ídolo. Hoy todo está sexuado. Todo. Los niños invitamos a que tengan sexualidad desde niños. No. Te vuelvo a repetir, toma alcohol cuando tengas la capacidad de tomar alcohol para controlarte. Fuma cuando tengas la capacidad de fumar. Es más, no fumes nunca. No fumes nunca porque es una guarrería, es uno de los mayores efectos contaminantes. Te lo dice alguien que dio 2 caladas un día y le entró una diarrea tremenda. Digo, esto no puede ser bueno. Bueno, para un buen estreñimiento quizás, pero no más. Podemos prescindir de muchas cosas y de muchas sustancias, pero también de la sexualidad. Pide al Señor la mujer o el compañero de tu vida, si eres joven, para que tú tengas un desarrollo sano y no caigas esclavo. Porque es otra de las formas de esclavitud que están modernas. He dicho que tenía que acabar. Me quedan otras 3 y otras 8 páginas. Vamos a acabar el próximo día. Seguimos. Lo que hay una invitación constante en la palabra para que busquemos a Jesús entre sus páginas, busquemos la conducta adecuada según sus páginas y para que nosotros en nuestra vida no caigamos en los errores que la palabra de Dios nos anuncia. ¿Cuánta lectura de la Biblia realizas a la larga de la semana? ¿Te ves en ella como un espejo para ti? ¿Te propones a Jesús como tu Señor? ¿Proponemos a otros, invitamos a otros para que empiecen a leer la palabra? Insisto, la mayoría de la gente del mundo no conoce a Cristo. En países religiosos no están leyendo la palabra, incluso la gente que lee muchos libros. Tengo a un vecino que tiene una reunión mensual de lectura con gente intelectual, libros, y le digo, ¿alguna vez os habéis propuesto leer la Biblia? No. Dios mío, dice, pero son gente culta. Dice, sí, y viajada y culta, pero no leen la Biblia. ¿Cómo es posible esto? Por eso qué importante es que nosotros le hablamos la Biblia, del conocimiento de Cristo, a la gente que cree, en un país religioso que es tan ignorante. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se decidirán por Cristo si la figura y la persona de Cristo está desfigurada? Qué importante es en aquellos medios donde no desenvolvamos, y yo sé que hay personas aquí presentes por el testimonio de otros hermanos, que le estáis abriendo la eternidad a esas personas. Cuando le hablas a alguien, y a mí me encanta ese versículo de Job, que diga, ay del que tenga ese amigo, que le diga que Dios tuvo de su vida misericordia. Su vida tendrá la posibilidad de volver a renacer, volver a ser. Ya no estás solo, estás al lado del Eterno, de aquel Dios que te ama mucho entrañablemente. Y ojalá esta Navidad sea una Navidad para ti interiormente. Que descubras a Cristo en tu interior. Que entiendas que tu Señor te ama y te espera y te busca. Sin fe, sin el camino de la fe, es imposible agradar a Dios. Porque es imprescindible que para agradar a Dios creamos que exista la posibilidad de que Él exista. Y de que si Él existe, me va a favorecer, me va a recompensar, me va a premiar. Él nos ha premiado a la mayoría de los que estamos aquí, si no a la totalidad. ¿Amén? Amén. Nos sentimos gozosos en Cristo. Somos aprendices de Él. Le tenemos a Él como nuestro ejemplo. Vamos a luchar con nuestras debilidades. Vamos a evitar las murmuraciones, que es otra de las cosas que señala. Vamos a intentar ver en cada hermano lo que nos puede ayudar. Qué bendición que ese hermano
es virtuoso en esto, tiene ese defectillo por el cual pido al Señor. Pero también pido por los míos, porque yo tengo la capacidad de cambiarme a mí. No sé si tanto al otro, a mí sí, con la ayuda y el poder de Dios. Amén. Pues gocémonos en estos días, como siempre, de la presencia de Dios en nuestras vidas, de que le tenemos a Él como horizonte, como ejemplo, como meta. Néstor, ¿estás por ahí? ¿Quieres dar gracias a Dios para que Él fije su palabra en nuestro corazón?